que pensamos que el consumidor decide solo y tú nos demuestras que no. Llevamos muchos años que el marketing se enseña 100% centrado en el consumidor final. Esa persona, ese consumidor final es el que hace la transacción, pero no es el que decide la compra. Tenemos datos que lo atestiguan que dicen que casi el 50% de las compras llega a estar condicionado por la opinión del entorno. Entonces las marcas tienen que esforzarse en llegar a ese entorno. ¿Cómo puede ser que una campaña tan bien segmentada, que he llegado quien tenía que llegar, o cómo es posible que me convierta el 2%? Lo que hago es plantear un modelo que realmente escapa a esta lógica de la linealidad y te dice, ojo, porque estabas mirando la mitad de la foto y ahora te voy a enseñar la otra mitad. Y la otra mitad es caótica, no te va a gustar, pero tienes que tenerla en cuenta porque es la realidad. ¿Hasta qué punto no compramos por necesidad, porque tenemos que resolver un problema, o bien porque queremos proyectar una imagen para impresionar a otras personas? Yo creo que hace tiempo que dejamos de comprar por necesidad. La cosa ha cambiado muchísimo y hoy en día la gran mayoría de compras ni siquiera son racionales, son emocionales. Hablas también del estadio de validación. El estadio de validación es una metáfora con un estadio de fútbol en el que tú como comprador estás en el medio y tienes que avanzar para marcar gol, que significaría tomar la decisión de compra. ¿Qué pasa cuando un jugador tiene el balón en un estadio de fútbol? Está rodeado de un montón de gente que le grita lo que tiene que hacer. Y esa es la metáfora. El estadio de validación es nuestro estadio de la vida. Hay gente que te dice de una manera más cercana lo que tienes o no tienes que hacer, gente que te lo dice a través de esos atributos porque perteneces a sus grupos y gente que te lo dice desde una posición más de autoridad. Y tú tienes que navegar con todo esto, como decía antes, para llegar a meta y marcar gol. Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Respuestas de Marketing. Hoy tenemos un invitado muy especial, Marc Perelló Sobrepera, que nos presenta su libro Me lo compro. Él es profesor de la EU Business School, es doctor en Marketing y Publicidad por la Ramon Llull, así que es alguien que tiene una trayectoria, digamos, muy destacada y que nos presenta, algunos de los conceptos un poco rompedores en el mundo del marketing y de las compras, ¿no? Y del consumo. Así que, Marc, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, David, muy contento de habernos reencontrado. Hoy han pasado unos años, sí, pero tu trayectoria sigue aquello a toda velocidad. Así que nada, vamos a hablar de este libro, Me lo compro, ¿no? La realidad del consumo, la influencia social y el papel de las marcas, algo que, como bien nos dices, está cambiando, ¿no? Y está teniendo un impacto importante. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes, ¿qué fue un poco el germen del libro? ¿Qué te llevó a escribirlo, no? Porque realmente, falta algo, ¿no? En el marketing, falta algo en las marcas. Cuéntanos un poco ese origen. El origen está en las conversaciones que tenía con mis clientes en su momento, cuando hablábamos, estamos haciendo campañas muy bien orientadas, muy bien segmentadas, de branding, de performance, de todo tipo, y sin embargo no logramos convertir, ¿no? Hay algo que frena esa decisión de compra. Y además, académicamente, a mí siempre me ha interesado mucho el comportamiento del consumidor y estudiar por qué el consumidor toma un camino o toma otro. Entonces es una mezcla de esos dos mundos, ¿no? La parte profesional, ver cómo podemos convertir más, la parte académica, ver cómo podemos estudiar mejor el comportamiento y así de paso repercutir en esa decisión de compra. Y un poco el germen es ese, estudiar qué está pasando, ¿no? Porque si los publicistas, los marketingianos hacemos tan bien nuestro trabajo, que lo hacemos bien, que para eso tenemos KPIs que lo demuestran, porque al final el consumidor no toma esa decisión de compra, ¿no? Ya sea en B2C o en B2B. Y un poco ese es el germen, ver el qué está pasando y ver cómo lo podemos atacar. Aquí hablas de una ficción cómoda que nos sirve a todos, pero es que pensamos que el consumidor decide solo. Sí. Y tú nos demuestras que no. Es decir, que hay todo un proceso, un conjunto de personas y un conjunto social que nos influye en la decisión de compra. Exacto. Llevamos muchos años que el marketing se enseña 100% centrado en el consumidor final, que está muy bien y que tiene su lógica porque al final es la persona a la que tienes que llegar porque es la persona que te va a comprar. Pero ahí es donde yo pongo la nota a pie de página, si tú quieres, ¿no? Cuando digo, esa persona, ese consumidor final es el que hace la transacción,
pero no es el que decide la compra. Tenemos datos que lo atestiguan de Nielsen, de McKinsey, de muchas consultoras, una tras otra, han ido sacando reportes que dicen que casi el 50% de las compras, insisto, B2B o B2C, por lo tanto, da igual si hablamos de un jersey que te compras para ti como de un software para la oficina, el 50% de compras llega a estar condicionado por la opinión del entorno. Sea el entorno tus compañeros de trabajo o sea el entorno tu propia familia. Entonces las marcas tienen que esforzarse en llegar a ese entorno porque es el que puede determinar, es el que va a determinar si metemos algo en el carrito o no. No vamos a ser únicamente el comprador final, sino que va a ser ese entorno. Y hasta la fecha no existía un modelo para analizar ese entorno y ver cómo podíamos llegar a él. También en el libro desmontas algunos de los conceptos que más peso han tenido en el marketing los últimos años, el embudo, el funnel, Sí. el buyer persona, que empieza en Estados Unidos También. en el entorno de Intel y de Apple, que el consumidor es racional. Bueno, todas estas herramientas, ¿no?, que hemos usado para entender el marketing, para entender a nuestro cliente, ¿cómo han cambiado y por qué ya no nos son útiles? Mira, todas las herramientas académicas y profesionales, todas las que existen para analizar el marketing son herramientas lineales, de una sola dirección. Empezando por el propio funnel, ¿no?, que es una herramienta que cae en vertical y en la que se presupone que van a pasar cosas y que van a pasar en el orden que tú has establecido, ¿no? Es un poco como los puntos de contacto, los touch points de marca. Tú los defines, igual que el mapa del consumidor, el viaje del consumidor, tú todo lo defines esperando que las cosas pasen como a ti te gustaría que pasaran. A ti como profesional, como marca, te gustaría que después del 1 venga el 2, después del 2 el 3 y después del 3 el 4, que es la compra. Y lo que nos dicen los datos, lo que demuestran los datos es que la persona salta del 1 al 2, del 2 al 1, del 1 al 3, del 3 otra vez al 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que los modelos que utilizamos eso no lo reflejan. Y eso lleva a la frustración, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Cómo puede ser que una campaña tan bien segmentada, que he llegado quien tenía que llegar, que he modificado el mensaje, que estoy siendo creativo, cómo es posible que me convierta el 2%? Pues porque tú estás pensando que solamente el consumidor va a tomar la decisión. Si tú no haces mensajes que generen eco en el entorno, que aquello te guste a ti, pero también a la persona que te va a validar un poco, que es otro de los conceptos del libro, la validación. Si no llegas ahí, es muy difícil que esa compra se produzca. Y entonces lo que hago es plantear un modelo que realmente escapa a esta lógica de la linealidad y te dice, ojo, porque estabas mirando la mitad de la foto y ahora te voy a enseñar la otra mitad. Y la otra mitad es caótica, no te va a gustar, porque no es lineal, porque no es ABCD, pero tienes que tenerla en cuenta porque es la realidad. Y es difícil de medir. Difícil de medir. En el libro nos hablas del messy middle, que hará Google, Sí. que nos lleva un tiempo haciendo mucha insistencia. Hablas también del dark social como un fenómeno También. muy importante. Cuéntanos qué son estos dos conceptos. Pues el messy middle es un concepto que ya debe tener unos 5 años más o menos. Para mí es uno de los informes más interesantes que ha hecho Google y que lo que hace es decir, oye, el funnel deja de ser lineal, pasa a ser cíclico y tienes que dar por sentado que ese viaje del consumidor no va a responder a tus expectativas. Por más bien que lo hagas, no es un tema, lo que dicen, de hacerlo bien o mal, sino que es un tema de qué es aquello que puedes sacar al consumidor de este funnel cíclico, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decidir? Y ellos sacan una serie de sesgos que le llaman, y en esos sesgos, uno de los más importantes es la recomendación, es decir, ese entorno, que tú te puedas apoyar antes, durante o incluso después de la compra en ese entorno. Y la otra parte que comentábamos, además del messy middle, me decías, perdón, El dark social. El dark social, sabemos que más del 80% de las conversaciones se producen de manera inaccesible para la marca. Es decir, cuando tú haces gestión de redes, social listening, etc., sabes que solo estás viendo, ya no digo midiendo, viendo el 20% de conversaciones que está teniendo el consumidor en cuanto a la marca, porque el 80% está pasando en DMs, direct messages, ¿no? Mensajes privados que tú no alcanzas a ver, conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Snapchat, conversaciones privadas de LinkedIn. Hay una serie de rincones en los que no puedes entrar y que hemos cuantificado el 80%. Es una pasada. Entonces tú como marca, ¿cómo puedes, ya que no vas a poder medir ese 80%, al menos, cómo puedes estar ahí dentro, ¿no? ¿Cómo puedes formar parte de ese sesgo que dice Google que haga que la persona
pues tenga ese clic y diga, vale, me lo compro. Que de ahí también sale un poco el nombre del libro, ¿no? Y eso es un poco lo que estudio aquí con el modelo que he creado. Tienes en el libro un capítulo que dice lo que tu compra dice de ti, Sí. ¿no? Se titula de esta forma. ¿Hasta qué punto, ¿no?, compramos por necesidad, porque tenemos que resolver un problema, o bien porque queremos proyectar una imagen para impresionar a otras personas? Yo creo que hace tiempo que dejamos de comprar por necesidad. No olvidemos que cuando se hablaba de compras por necesidad, el modelo original que dice que tú compras basándote en una necesidad sale en los años 50-60. La cosa ha cambiado muchísimo, por suerte estamos mucho mejor que entonces, y hoy en día la gran mayoría de compras ni siquiera son racionales, son emocionales, y para una compra emocional tú solo necesitas un detonante. Lo que llamamos un detonante, que puede ser desde un anuncio, desde un mensaje publicitario, hasta una charla informal, pues que tú y yo podamos tener ahora mismo frente a la máquina del café. Tú me mencionas una marca de la que yo soy target, pero que paradoxalmente nunca había oído hablar, y de repente me generas ese detonante que a mí me llevará a buscar más información, a contrastar y quizás finalmente a comprar algo. Y eso es algo realmente muy emocional, insisto, es algo que cuesta mucho de guiar al usuario para que llegue allí, sino que tiene que pasar, tú tienes que crear el entorno para que eso pase. También nos dices algo que puede chocar, que el comprador ideal no existe, ¿no? Las empresas B2B hoy todas tienen su ICP, Sí. el Ideal Customer Profile, pero tú nos dices que este cliente ideal ya no existe. Bueno, esto es algo que me di cuenta ya con los clientes, pero me doy cuenta también muy exageradamente con mis estudiantes, cuando tenemos que trabajar ese cliente ideal, ese buyer persona. Ese buyer persona es una lista de deseos inconmensurable y siempre les digo, el consumidor no va a actuar como tú crees que va a actuar, y hay que pensar que el buyer persona y ese consumidor final es una foto fija. Y el consumidor, que podemos ser nosotros mismos, estamos en constante movimiento. Yo puedo tener un perfil de compra muy conservador, por ejemplo, en el trabajo, cuando tengo que escoger un partner, cuando tengo que escoger un software, un CRM, y puedo tener un perfil mucho más disruptivo a la hora de comprarme un coche, por ejemplo. En cambio, a la hora de comprarme un jersey, pues puedo participar de tribus sociales, ¿no? Marcas que creo que proyectan exactamente lo que quiero decir. Y así sucesivamente. Siempre soy yo el consumidor final, pero tengo distintas personalidades y las tenemos todos. Entonces, por eso siempre digo yo que el buyer persona está muy bien como un ejercicio, ¿no?, que resulta útil para el que trabaja marketing, para el cliente, para el estudiante, pero que sepamos que es eso, es un ejercicio. ¿Es limitado? Es limitado. El comprador al final te puede salir por cualquier parte que tú no has contemplado. Hablas también del estadio de validación y ahí nos das como los tres anillos, ¿no?, que dices, las tres pilares, que serían la confianza, la pertenencia y la referencia. Sí. Cuéntanos cuál de los tres está más subestimado por las marcas. Pues sí, mira, te digo, el estadio de la validación es el modelo clave de este libro. Dije, ya que voy a hablar del tema, voy a hacer una aportación tangible que luego pues, se puede utilizar pues, tanto como marca, como agencia, como parte de la enseñanza universitaria. También es un modelo que va muy bien para clase. Al final, el estadio de validación es una metáfora con un estadio de fútbol en el que tú como comprador estás en el medio y tienes que avanzar para marcar gol, que significaría tomar la decisión de compra. ¿Qué pasa cuando un jugador tiene el balón en un estadio de fútbol? Que está rodeado de un montón de gente que le grita lo que tiene que hacer. Y esa es la metáfora. El estadio de validación es nuestro estadio de la vida, en el que estamos rodeados de un entorno que nos grita qué tenemos que hacer. Y ahí es donde yo hago esos tres anillos que tienen que ver con los tres niveles de graderías que puede haber en un estadio. Casi la gran mayoría de estadios tienen esos tres niveles de graderías. La que está más cercana al césped, ese sería el entorno de confianza. La gente más cercana, más íntima, tus amigos, tu pareja, tus hijos y tus mejores amigos. Y cuando digo mejores amigos me refiero a los 5 que puedes contar con los dedos de una mano, exacto. Luego estaría la grada de pertenencia, que es un grupo un pelín más lejano, pero igualmente importante. La grada de pertenencia es esa gente con la que tú pasas el día sin llegar a ser íntimos, es decir, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad si todavía estás estudiando, tus compañeros del pádel si vas a hacer deporte, o incluso pues, cualquier tribu digital, ¿no?, tus compañeros de juegos que tú puedes tener a nivel online. Ese es el grupo de pertenencia al que digamos que tú perteneces porque te gusta, porque hay algo que te impulsa a formar parte y que también te da unos atributos, ¿no?, como persona.
Y finalmente está la última gradería, que sería el anillo de referencia, que es a gente más lejana, pero que de algún modo es para ti un referente. ¿Referente en qué sentido? En el que tomas en consideración su opinión. Ahí entrarían líderes de opinión, periodistas, influencers, celebrities, expertos, gente que no conoces en persona, pero que aún así te influye. Y entonces el estadio lo que dice es que todos estos anillos se activan al mismo tiempo, ¿no? Hay gente que te dice de una manera más cercana lo que tienes o no tienes que hacer, gente que te lo dice a través de esos atributos porque perteneces a sus grupos y gente que te lo dice desde una posición más de autoridad. Y tú tienes que navegar con todo esto, como decía antes, para llegar a meta y marcar gol. En función del sector, en función de la industria, en función, como decimos en marketing, del grado de implicación que tú tengas con un producto o con un servicio, te fiarás más de un anillo o de otro. Hay cosas que a lo mejor nunca llegarás a consultar al de confianza, cosas que nunca llegarás a consultar al de pertenencia. Y es importante también entender que estos anillos se activan todos al mismo tiempo en todas partes, como decía aquella película, pero también antes, durante y después. Esto es muy importante porque al llamarse estadio de la validación tú puedes pensar que la gente te valida algo que ya has decidido, pero no, también actúa antes. Es decir, esos detonantes de los que hablábamos antes te pueden llegar a través de ese estadio, ¿no? Que es lo que decíamos con el ejemplo que te puse antes. Tú puedes ser target de una marca y aún así nunca ser impactado por esa marca, porque no coincides en el tiempo, no coincides en ese canal que la marca ha escogido en su plan de medios, nunca te llega ese mensaje y sin embargo te llega a través de los anillos. El mensaje ha llegado a alguien de esas personas, del de referencia, del de pertenencia o del de confianza, y esa persona de repente te habla de esa marca. Y ahí es donde empiezas tu proceso de compra. Pues el estadio de la validación funciona antes, durante y después. Y después también. En el libro nos hablas de casos que no han sido de éxito, como Jaguar con su rebranding, Gillette con la campaña Me Too. Hace referencia a un grupo de restauración con métricas digitales muy buenas, Sí. pero cero clientes en el Exacto. restaurante, o una universidad, ¿no?, generando miles de leads, pero cero matrículas o muy pocas, ¿no? Claro. Estos casos, ¿qué tienen en común? ¿Por qué fallan, no? ¿Podemos validarlos antes de empezar a lanzar esas acciones? Yo creo que fallan por la hipersegmentación que han hecho de la campaña. El problema de estas campañas es que cuando llegan a su público final, su target objetivo, se dan cuenta de que no están solas en la conversación, que en esa conversación participa mucha más gente de la que va a comprar el producto y ahí es donde se descabalga la compra. Mira, te pongo un par de ejemplos. Uno de ellos, más allá de los que has dicho, porque son los que están en el libro, recientemente Ferrari ha sacado un coche con el diseñador del iPhone. ¿Y cuál ha sido la recepción? ¿Cuál ha sido la respuesta? Absolutamente no la que esperaban y que ha condicionado mucho a las personas que a lo mejor hubiesen querido ese coche como un punto de entrada en la marca Ferrari, hasta el punto de que recientemente creo haber leído que uno de los responsables de este coche, de esta creación, ha sido despedido por no haber visto, no haber anticipado todo este backlash que se llama, ¿no? Que le ha venido encima a la marca y que le ha resultado pues, en pérdidas, lógicamente. Pero un ejemplo mucho más cercano. Mira, hace un par de días una periodista amiga mía se fue a Londres a cubrir una marca de skincare y me dijo, han traído, la marca es conocida, pero voy a respetar el anonimato, y han traído a tal persona como influencer principal, ¿no? Y yo estaba con otra amiga en ese momento y la otra amiga me dice, ¿y esa persona quién es? Y claro, la periodista, pues lógicamente dije, uy, mal empezamos, porque si tú que eres target no sabes quién es esta influencer, es que algo estamos haciendo mal. Porque se supone que esta influencer tiene una llegada a nuestro target y tú no la conoces, ya aquí hay una fricción, ¿no? Y es lo que pasa con todas estas marcas, que a lo mejor están tan focalizadas en llegar a ese consumidor con un mensaje muy nítido, se olvidan que ese mensaje cuando sale de la autopista queda completamente diluido. En cambio, hay otras marcas que lo hacen bien. Si tú ahora me dices, oye, Marc, mira, me voy a cambiar a este coche o a esta compañía de teléfono o voy a comprar este software para la empresa o, como decía antes, un ejemplo mucho más banal, me voy a comprar este jersey de esta marca, ¿no? No hace falta que yo sea comprador final de esa marca para validártelo. Basta con que la conozca. Basta con que tenga una buena percepción de ellos. De hecho, esto es lo que dicen los números y un poco lo que yo propongo con el modelo. Mucha de la gente que valida no es usuario final de esa marca, ni lo va a ser nunca.
Igual que en redes seguimos marcas únicamente porque nos atrae su contenido y no vamos a comprarlas jamás, o al menos no tenemos pensado comprarlas inmediatamente, en la vida pasa igual. Basta con que tú me digas que te vas a cambiar de compañía eléctrica a una marca que yo desconozca para que a ti te empiece a generar desconfianza. Ostras, si no la conoce Marc, que forma parte de mi entorno, que estamos puestos en lo mismo, que trabajamos de lo mismo, quizás no es la mejor marca. En cambio, si sí la conozco, inmediatamente tu decisión queda reforzada. Y lo que nos dicen los datos es eso, que en estas conversaciones, cuando la toma de decisión se ve reforzada por el entorno, la compra es casi segura. Hablas también de las redes sociales, ¿no? Revisas TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest. Claro, una marca que no tenga suficiente presupuesto, ¿dónde le aconsejarías estar? Donde esté su público, en tanto en cuanto que hoy en día es muy común que nos encontremos a las personas fuera de donde suponemos que deben estar. Y esto lo veía muchísimo, lo sigo viendo con grandes marcas, con clientes que dicen, pues oye, yo no voy a estar en TikTok porque TikTok que es una red de niños o a lo sumo adolescente. Mentira. Esto era al principio, pero hace muchos años que ya no. Exacto, pero se queda la copla. Y como hay gente que no se va actualizando, no se da cuenta, pues por ejemplo, ahora mismo la audiencia de TikTok es como un pastel dividido en 4 partes exactas. Es decir, hay tanta gente de una edad como de otra. ¿Que unos consumen más, hacen más ruido y hacen más contenido? Correcto, pero eso no significa que el resto no esté mirando. Está. Claro, yo conozco casos de B2B que han cerrado más negocio en TikTok o en Instagram que en LinkedIn. Nosotros tenemos algún caso de que TikTok B2B nos ha ido muy bien. Claro, porque es que al final piensas, tú y yo, como profesionales del sector y cualquier otra persona, ¿pasa tiempo en LinkedIn? Obvio que sí, pasamos mucho. Pero recibimos tanta información que a lo mejor la recibimos vía otro canal y le prestamos más importancia. Claro, porque es diferencial, es la única que recibimos allí. Exacto. De ese contenido. Oye, después está la inteligencia artificial. Hoy mismo nosotros estábamos hablando con una empresa que nos ha contactado y cuando le decíamos, oye, ¿te ha referenciado a alguien? ¿Cómo os has conocido? Dice, no, me ha dicho Gemini que hable con vosotros, ¿no? Qué bueno. Y solo está hablando con nosotros. ¿Cómo ves el peso de la recomendación de la inteligencia artificial? Porque eso también no deja de ser una influencia más, pero muy importante en algunos casos. Es increíble y es algo que hay que trabajar, por supuesto, como todo, ¿no? Yo imagino cuando empezaba Google con todo el tema de AdWords, que de hecho es cuando yo empecé también con CyberClick, fue en aquella época que venía Google a explicarte cómo funcionaba todo. Recuerdo que había gente, marcas, que casi sin hacer nada salían en los primeros puestos, ¿no? Sí, sí. Y decías, ostras, pues si no he hecho SEO, no he hecho nada. Digo, bueno, no has hecho nada por ahora, pero ahora empezará lo bueno. Ahora para mantenerte en esos puestos es cuando tendrás que empezar a trabajarlo, ¿no? Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Si tú has estado bien posicionado, la inteligencia artificial lo que hace al final del día es preguntar a los motores de búsqueda. Entonces, si el motor de búsqueda te tiene en buena consideración, la IA te tiene en buena consideración. Y igual, yo 2 días después de publicar el libro ponías mi nombre en Google y esa parte de Google IA que te sale automáticamente ya te decía que yo era el creador de este modelo, de este libro, y yo no he hecho nada para aparecer ahí. Pero está claro que si quiero mantener ese resultado, tendré que hacerlo. Pues bueno, un poco... hiciste un lanzamiento del libro, una presentación... Claro. Digamos que... Hiciste cosas, pero no proactivamente. Hice lo orgánico. Pero claro, lo orgánico enseguida se puede pisar encima por una campaña bien trabajada, claro. ¿no? Y de hecho ya hay muchas campañas de SEO que trabajan la IA, que trabajan ese posicionamiento, porque es lo que tú dices. La IA se está convirtiendo en lo que las redes sociales nunca consiguieron. Yo no sé si te acuerdas que durante un tiempo Facebook, Zuckerberg, compañía, también Twitter, con su antiguo management, también el actual, intentaron que la gente buscara con su barra de búsqueda lo que habitualmente buscaban en Google. TikTok lo ha conseguido un poco. TikTok lo ha conseguido un poco. Es verdad que ahí, quizás también por la parte más multimedia, la gente se atreve más a meter algo y buscarlo. Pero hacia donde no habían llegado el resto, está llegando la IA. Sí. La IA se está quedando casi todas las búsquedas. Y un sector que lo ha notado mucho son los medios de comunicación, que han visto cómo bajaban drásticamente los clics directos, las referencias a su página web, porque directamente la gente lee a través de la IA. Sí. Y va a ir a más. Oye, ya para cerrar, imagínate que alguien que nos escucha y dice, oye, está muy bien, es un modelo, lo tenemos aquí, me lo compro, pero ¿esto cómo lo aplico? Mañana, ¿cómo yo aplico el modelo para que mi empresa pues venda más y crezca?
Perfecto. Pues tanto a título propio como si trabajas para otro. Es decir, es un modelo que te sirve como agencia de publicidad y de marketing, pero también in-house para una propia empresa. Lo que te permite el modelo inicialmente es, vale, yo ya conozco a mi comprador, conozco a ese buyer persona, ahora voy a analizar el entorno. Una vez tienes clasificado ese entorno, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Pues decíamos antes, una marca automovilística. ¿Quién es el entorno del comprador? Pues en el anillo de confianza está la familia, la pareja, los hijos. En el anillo de pertenencia están sus compañeros de trabajo, sus vecinos, cualquier tribu a la que pertenezca. Y en el anillo de referencia estarán los periodistas de motor, los influencers de motor, etc. Cuando tú ya tienes toda esta gente ordenada, dices, ¿cómo llego a ellos para que ellos influyan en el consumidor final? Es decir, ¿qué mensajes, qué campañas puedo dirigir a estas personas? Que sé que son campañas, no son de performance, no son de convertir directamente, son de influenciar. Son branding, pero un branding muy focalizado a personas nicho que van a influenciar la compra. A partir de ahí es sacar el plan de medios y decir, vale, pues yo no estaba haciendo nada para que los periodistas del motor terminen comprando o ayudando a la compra de ese libro. Vale, yo no estaba haciendo nada para que la familia esté de acuerdo en la compra de este coche. Y yo no estaba haciendo nada para posicionarme en el entorno laboral. Y digo el entorno laboral, es muy gracioso porque hay un estudio que rascando, cuando alguien se compra un coche, habitualmente las primeras respuestas de por qué te has cambiado de coche o por qué has elegido este coche suelen ser, bueno, pues por la marca, porque me gusta, por sostenibilidad, porque ya tocaba, por el vehículo eléctrico, y rascando al final te dicen, bueno, porque es un símbolo de estatus, ¿no? Al final es, si tú eres director de algo, se espera que llegues a la puerta con un coche. Y si vives en un determinado barrio, también. Y si tienes un estilo de vida, también. Hay coches que hablan por ti. Hoy en día, pues por ejemplo, SEAT lo trabaja muy bien a través de Cupra. Tú mira cualquier anuncio de Cupra, el que tú quieras, casi nunca mencionan especificaciones técnicas. No hablan de caballos, no hablan de todo lo que lleva el coche, no hablan de, digamos, aquello que en clase se aprende, ¿no? Como la ventaja competitiva o la USP, por ejemplo. No. Toda la campaña es asociación a un concepto que es una ciudad, que es Barcelona, la música a través de Rosalía, el deporte a través del Barça, y con eso vende. Vende por atributos. Y cada vez más marcas venden por esos atributos. Incluso lo que decíamos antes, softwares de B2B. ¿Por qué los diseñadores utilizan Figma? ¿Por su listado de características? No, la mayoría de ellos lo utilizan porque tiene un compañero que se lo ha recomendado, que ha dicho, este programa me hace la vida fácil. Ah, pues vale, pues ya no miro más. ¿Para qué voy a tener 10 demos de 10 CRMs si mi vecino de la planta de arriba me dice que este funciona bien? Y ahí es donde las marcas, pues, están fallando, porque no todas consiguen llegar a ese entorno, y ahí es donde se dan cuenta de yo lo he hecho todo bien y sin embargo la compra no llega. Quizá faltaría esa capa holística, ¿no? Que tienes que estar no en todas partes, pero sí en todas partes donde influyes. Es que en todas partes es muy difícil. Exacto. Y sería muy costoso llegar a todos esos públicos, pero sí que algunos, los más concretos, los que veas que realmente están influyendo más a tu consumidor final, llega porque además es una ayuda. Es decir, tú imagínate, ¿no? que eres una marca, un cliente. ¿Qué te parecería vender sin necesidad de activar tantas campañas para vender? Que la única o las dos que actives te resulten mucho más cómodas, porque esas ventas se van cada vez más produciendo por ese efecto dominó, porque has sabido llegar a las otras personas que influyen en la compra y por lo tanto no tienes que activar tantas campañas para llegar a un mismo objetivo de ventas. Es un poco lo que propone el libro. Intenta llegar a todas esas personas y verás cómo a largo plazo, porque esto no es un libro de hoy para mañana, o sea, un modelo de hoy para mañana, es una estrategia de medio-largo plazo. A largo plazo verás cómo tienes que gastar menos porque esa marca ya está en la conversación. Esa conversación que no puedes leer, ya estás dentro. Y si la opinión es positiva, la venta va a llegar. Bueno, oye, tenemos aquí mucho trabajo por hacer, nos vamos a entretener muchísimo. Así que, Marc, gracias por traernos Me lo compro, por supuesto, compartirnos información. Así que nada, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y nada, vosotros también, gracias por estar aquí en Respuestas de Marketing. Os recomendamos Me lo compro, el libro de Marc Perelló, que os va a ayudar a entender mejor ese estadio y cómo impactar positivamente para que al final sí tengáis resultados. Que vaya muy bien. Muchas gracias.